Está en nuestros estudios el penalista Andy Carrión. Estamos hablando sobre un giro que ha dado de alguna manera el caso de Andrés Hurtado Chibolín, porque se ha sabido que la DEA, la Policía Antidrogas, ha solicitado, acogiéndose a la colaboración internacional entre autoridades, información a la Fiscalía que tiene que ver supuestamente con una investigación abierta sobre las hijas de Andrés Hurtado en relación al dinero que ellas han depositado proveniente del Perú en cuentas suyas en los Estados Unidos, pero que habrían sido enviadas con su padre. La presunción es que el dinero podría tener un origen ilegal. Es una presunción que también ha apuntalado las investigaciones en nuestro país, Nicolás, y como decía, cuando está de por medio una sospecha de que dineros o parte de ellos provendrían del delito de tráfico ilícito de drogas o la vinculación con narcotraficantes, pues la DEA es muy vehemente en perseguir este tipo de delitos vinculados al de lavado de activos. Ahora, el tema de la reserva de investigaciones, pues tienen también sus estándares, ¿no? En el Perú, tú sabes que las investigaciones así normativamente sean reservadas, no son reservadas para nadie. Pero en Estados Unidos las investigaciones sí son reservadas, Nicolás, ¿no? Y ello implica de que al día de hoy, si estamos identificando ese contacto entre autoridades vinculadas a la Fiscalía Suprema, que tiene una parte del caso en contra de Andrés Hurtado y otros, y también a la Fiscalía de Lavado de Activos, podríamos sospechar de que ya existen indagaciones propias en Estados Unidos, porque son reservadas precisamente, y ya ellos levantan la reserva del caso cuando llegan a un acuerdo con las autoridades o cuando en definitiva, Nicolás, pues van a emitir algún tipo de orden de aprehensión, ¿no? Los estándares que se manejan, por eso digo, son distintos, ¿no? En cambio, en nuestro país, pues hasta que se dé una prisión preventiva ya las investigaciones se han develado incluso desde un principio, ¿no? Ahora, el tema de la investigación en Estados Unidos tiene un ingrediente que es, yo creo que el que de alguna manera explica la intervención de la DEA. Es decir, se está investigando un posible lavado de activos, es decir, dinero de origen ilegal que ha sido introducido en Estados Unidos, lo cual significa un tremendo problema para las hijas y para el propio Andrés Hurtado, porque es un proceso allá. Y son muy severos, así como son muy, digamos, dispuestos a llegar a acuerdos con los implicados en las investigaciones, también son muy severos a la hora de dictar penas. Pero hay un asunto, Andrés Hurtado estuvo preso ya antes. Cuando capturaron a Demetrio Limonier Chávez Peña Herrera en Cali y supuestamente desmontaron la organización que él tenía construida, uno de los detenidos fue Andrés Hurtado y su esposa. Es cierto, fueron liberados luego, ¿no? Y él salió diciendo que él era un caballero y su esposa era una dama, pero fue detenido. Él decía que él tenía relación no de Demetrio Chávez, sino con el seudónimo, porque él actuaba con otro nombre en Lima, ¿no? Y tenía una vida de dispendio, así, daba propinas de $100, Demetrio Chávez. Pero él estuvo involucrado en esa investigación. Y años después, cuando se puso de moda en el mundo la serie sobre narcos, yo trabajaba en una productora que quiso hacer una serie sobre Demetrio Chávez. ¿Y por qué? Porque él tenía una operación que era una cosa espectacular. Él había, yo no sé si antes, pero claramente durante el gobierno de Fujimori, a través de Montesinos, tenía sobornados a oficiales del ejército peruano que le cerraban la carretera marginal, ya no tenía que construir aeropuertos, usaba la marginal como aeropuerto para aterrizar avionetas colombianas y sacar la coca, y la sacaba hacia Medellín y hacia Cali. O sea, era un fenómeno, porque cuando los carteles colombianos se estaban matando, él negociaba con los dos. Al final terminó trabajando solo con el cartel de Cali, ¿no? Que es además donde se mudó y donde finalmente fue capturado. Pero su historia era fascinante. Entonces, cuando yo hablo con la familia de Demetrio Limonier le dice su familia, para proponerle hacer una historia, lo cual suponía sentarnos con él, que nos cuente su historia y que nos ceda los derechos y nos autorice a contarla, nos enteramos que los derechos los tenía Andrés Hurtado, no del 2019, porque esto que te estoy contando, Andy, es de antes. De antes, o sea que la relación se mantuvo durante muchísimo tiempo, ¿no? Y yo creo que esa historia es una historia que tiene que haber estado, o sea, por supuesto no ha llegado a ningún acuerdo. Yo sé que él ha estado tratando de hacer una película, es decir, de lo que conversó con nosotros se convirtió en una idea suya, entre comillas. No hubo más que esa reunión, además, bizarra. Llegamos a una casa donde habían los
había un restaurante, el Pabellón de Casa, que tenía las cabezas de tigres, leones, y olvídate, todo tipo de animales de caza. Por aquí creo que había hasta un rinoceronte, y todo estaba en la casa de Chibolín pegado en la pared. Era una cosa bizarra, y él bajaba a recibirte con batas de seda. Fue una cosa impresionante. Pero bueno, a lo que voy es que él tenía ya una vinculación que nunca cesó, creo, con Demetrio Chávez. O sea, que él fue liberado, pero él seguía en contacto con Demetrio Chávez mientras estuvo preso. Mira, y es sintomático de lo que estás comentando, Nicolás, la filtración que se dio respecto a los poderes que él ostenta al día de hoy de los derechos televisivos, de imagen, etcétera, por parte de Demetrio Chávez Peñarrera, ¿no? El Vaticano. Y esto ha sido también uno de los elementos que se están postulando dentro de la investigación vinculada al lavado de activos. Porque en el delito de lavado de activos uno encuentra los indicios de los delitos previos y las vinculaciones con personas que realmente están vinculadas a delitos previos, porque en el lavado de activos se utilizan interpósitas personas, los hombres de fachada, ¿verdad? Claro. Aquellos quienes de alguna manera reciben los dineros y son pues quienes se dan en ocasiones vidas ostentosas, quienes compran bienes, muebles, inmuebles, etcétera. Y yo creo que ese es un punto medular de esta investigación. Sin embargo, también debemos de señalar que el abogado de Andrés Hurtado se adelantó en decir de que nunca habían utilizado ese poder que le había otorgado, ¿no? Pero claro, no lo habrá utilizado el poder en el sentido de hacer una filmación, una película, una serie, etcétera. Pero eso no implica, y de hecho que las autoridades van a tener que al final enterarse de ello, que haya hecho uso de ese poder en algunos otros aspectos que están vinculados, porque en el ámbito de lavado de activos, lo que ya hizo la Fiscalía, Nicolás, es solicitar información a todas las notarías, a todos los registros públicos, a, digamos, envíos y recepciones de dineros internacionales, con lo cual va a saltar también la forma en la que él enviaba dineros a sus hijas a Estados Unidos, pero ya tenemos también la declaración de un ex trabajador de Andrés Hurtado, que señalaba que en efecto para no sobrepasar el límite máximo permitido de envío de dineros al extranjero, los enviaba en efectivo, ¿no? Y habían personas que viajando a Estados Unidos, y ahí viene precisamente la conexión y del por qué Estados Unidos se está implicando en el caso, pues hacían estos envíos de cara a que se evite la identificación por parte de las autoridades de los dineros. Y eso es importantísimo siempre dentro del delito de lavado de activos, porque en ocasiones cuando se hacen dineros o transferencias utilizando la banca formal, pues más bien es un indicio de licitud de los dineros. Pero si no se hace de esa forma y se hace de manera efectiva, es decir, pitufiando los dineros, Nicolás, pues entonces nos encontramos frente a un indicio fuerte de este delito. Ahora, si tú pudieras resumir, o sea, este es un personaje que sobre todo a partir de que tuvo este programa de los sábados en la noche, porque ese es el momento, digamos, cumbre de su poder, pese a que el programa no tenía una sintonía extraordinaria, cada candidato que participaba quería estar ahí, ¿no es cierto? Los políticos querían ahí venderse como, ¿no?, como héroes sociales. Pero también había mucha gente, digamos, complejo, con ganas de protagonismo, no sé, que le fascinaba la posibilidad de salir en un programa de televisión y que hablaran de ellos ahí. Ahora, hasta ahí, digamos, el problema es cómo esa red que él construye puede ser utilizada para la comisión de delitos, para conseguir sentencias, resoluciones, contratos. Ahí empiezan los problemas, en el uso de esa red que logró construir, sí, ¿no? Y yo creo que el caso paradigmático de esa red que estás describiendo, Nicolás, lo puede materializar el caso de la ex superintendente de Migraciones, ¿no? Una persona con la que tenía cercanía, amistad, ¿verdad? Y luego, cuando un amigo suyo, que en este caso entiendo que fue el futbolista Roberto Siucho, necesitó desnaturalizarse peruano, pues recurrió de manera inmediata a la superintendenta de aquel entonces. Y esas relaciones pues le han servido, ¿no? Y vemos de que no solamente es en base a ella, sino en base a otros personajes que han utilizado a los funcionarios públicos para obtener determinados favores. Nosotros, Nicolás, estamos ante la punta del iceberg, ¿no? Han transcurrido pocas semanas desde que se ha develado ya este caso de Andrés Hurtado, a pesar de que durante ya muchos años... El problema es que a estas alturas, y lamentablemente hay que decirlo, o sea, yo me imagino que la Fiscalía está elaborando una lista de todos los que han sido invitados al programa
Andrés Hurtado, y sobre todo a los caseritos, los que han ido con mayor frecuencia, y ver si han tomado ellos alguna decisión que pudiera tener que ver con actos. Y tú lo has ¿no dicho cierto? muy bien, Nicolás. ¿Por qué? Porque tampoco tenemos que caer en el error que significó el caso de los cuellos blancos del puerto, ¿no? Donde uno tenía una foto con nuestros apariachi y ya de pronto eras investigado, ¿no? Claro. O una comunicación y la fiscalía identificaba la comunicación y también ya te tildaban de delincuente, ¿no? Cuando lo importante es el contenido. Y tú lo has dicho bien, la fiscalía tiene que identificar las personas que en efecto han tenido algún tipo de relacionamiento con Andrés Hurtado, pero si de ese relacionamiento ha surgido alguna decisión favorable, ¿verdad? Alguna intermediación, etcétera. Recién en esta circunstancia podríamos estar hablando de una sospecha de algún delito, pero no solamente de que hayan desfilado por el programa de Andrés Hurtado, porque también tú lo has dicho, ¿no? Hay personas que quizás necesitaban un tipo de atención pública y por eso se gestionaban o se generaban esas visitas a su programa. O incluso hablando de otras personas que se encubrían de parte de algunos otros personajes para las labores sociales, por ejemplo, ¿no? Y las labores sociales implican mucho poder también, Nicolás, que lo ha sabido utilizar Andrés Hurtado, ¿no? Era, por ejemplo, relacionarse con generales, ¿verdad?, con ministros, con viceministros, con exmiembros del Consejo de la Magistratura, ¿verdad? Y yo creo que eso de alguna manera es lo que ahora precisamente la Fiscalía está investigando. Pero también hay muchos actores que faltan incluir dentro de esta investigación. Hace un momento también comentamos cómo hay puntos sueltos respecto a los Suicho, ¿no? Porque, digamos, no están todas las personas que han participado en la entrega de dineros. Y también esta historia fallida de uno de los Suicho, creo que fue Iván Suicho, en el cual alegó que fue secuestrado para no ser un colaborador del caso de Marita Barreto, ¿no? Yo creo que en ese aspecto estaba más bien perturbando las investigaciones. Y la policía mismo dijo, no, es que estaba ligado más bien a la venta ilegal de oro. Y resulta que él trató de alguna manera de darle una versión a Marita Barreto que se la compró al instante, ¿no? Y Marita Barreto salió a señalar de que estaban presionando, querían secuestrar a uno de los colaboradores del caso de los Huayques. Entonces, yo creo que hay muchas cosas por dilucidar y sobre todo la trazabilidad de entregas de dinero. Y eso es importante, Nicolás. Andy, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto. Gracias, Nicolás. Acá. Muchas gracias. Muy gentil. Muy buen Andy día. Carrión, abogado penalista.